Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bienvenidos a todos aquellos que se han ido conectando conforme íbamos avanzando en la oración. Dios me los bendiga grandemente. Que tenga un día bendecido. Y vamos a continuar esta mañana con el libro de Ruth. Ayer nos quedamos en el versículo 11. Ayer vimos cómo en el versículo 6 Ruth y Noemí y Orfa escucharon de que Dios había visitado a la tierra de Israel nuevamente. Estaba nuevamente cosechando alimentos, estaba cosechando los campos, y como habían perdido a sus esposos, eran 3 viudas, así que Noemí decidió volver a su tierra natal. A esto Ruth y Orfa le estaban acompañando, pero Noemí, viendo que iba a ser un tiempo difícil para ellas en un país extranjero, en un país donde había una ley donde, por cuanto Moab no había permitido hacer bondad hacia Israel cuando estaban pasando en dirección a la tierra prometida, incluso porque habían alquilado, como dice la escritura, habían alquilado los servicios de Balaam, al profeta Balaam, para que maldijera al pueblo de Israel mientras pasaba por el territorio de Moab. Así que Dios dijo que ningún moabita habitaría en medio de su pueblo. Así que Noemí intenta que tanto Orfa como Ruth se quedaran en su país, que volvieran a la casa de sus padres, y más que a casa de sus padres, que ella las bendijo para que volvieran a tener un matrimonio y pudieran alcanzar ese consuelo, ese descanso en una familia. Amén. Estuvimos hablando también de la ley del levirato, que era una ley en la cual obligaba a un hombre a casarse con la viuda de su hermano, o sea, con su cuñada, y tener descendencia, y el nombre de ese hijo que naciera debería tener el nombre del difunto, para así perpetuar la memoria del difunto. Así que como Noemí ya no tiene más hijos, ya tenía una avanzada edad y no podía tener más hijos, así que ella no podía ofrecerle esa ley de levirato. Así que vamos a continuar con el versículo 12, donde dice así. Tomes su Biblia, como siempre, su libreta, su bolígrafo para tomar nota. Ruth, capítulo 1, verso 12, dice así: Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con mi marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotros de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Amén. Yo ya soy vieja para tener marido, le dice Noemí, viendo que no podía ofrecer esa ley de levirato, como comentamos antes. Ella ya tenía una cierta edad, ella ya no podía casarse, o podía casarse, pero ya no tenía edad para tener hijos. Y que diciendo, y aún si así pudiera casarme, y aún así pudiera concebir hijos, ¿habría de esperar tantos años para que ellos tuvieran una cierta edad para poder ser padres? Así que Noemí le está diciendo aquí que era natural que estas dos mujeres, conforme a la costumbre de aquel tiempo, ellas les sirvieran, ellas estuvieran con Noemí, allí donde ellas estuvieran, estas dos mujeres iban a acompañarle, pero en la medida de que ella no podía ofrecerle nada, ella le estaba dando como esa carta de libertad. Y la razón era porque Noemí pensaba, como dice este versículo, la mano de Jehová ha salido contra mí. O sea, Noemí estaba sintiendo esa calamidad, esa desgracia que le había pasado en Moab, en el cual había perdido a su marido, había perdido a sus 2 hijos. Y vimos en estos versos anteriores, de que ellos habían
había sido desobediente. Entonces Noemí era consciente de que a causa de la desobediencia, toda esta calamidad, toda esta desgracia había venido sobre ella por mano de Dios. Vemos que ellos fueron desobedientes al dejar la tierra prometida de Israel. Dios dijo, no volváis por el desierto en el cual los traje. Os saqué de tierra de Egipto, os llevé por el desierto, o sea, no volváis hacia atrás. Y también ella pensaba que esa calamidad, esa desgracia que le había venido, era por permitir que sus hijos se casasen con dos mujeres no israelitas, o sea, moabitas en este caso, con dos mujeres del territorio donde ellos. Y allí estuvimos viendo que una vez que andamos en pecado, ya perdemos el temor de Dios y lo mismo, como le dice la expresión, ya mismo me da 8 que 80. Si ya he pecado, si ya estoy, ¿qué más da? Pues lo puedo hacer peor, ¿verdad? Y muchas veces obramos de esa manera. Y trae consecuencias, porque si hay algo que nos dice la palabra es que la paga del pecado es muerte. Entonces el pecado trae consecuencias. Y la consecuencia, Noemí discernía que la consecuencia de su pecado era la calamidad que le había acontecido. La muerte de su esposo, la muerte de sus hijos, ahora quedaba viuda y tenía a cargo dos mujeres que eran su nuera. O sea, la desgracia que tenía Noemí no era chica. Dice el verso 14. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Alzaron otra vez la voz y lloraron. Aquí sabemos que las despedidas no siempre son alegres. Al contrario, las despedidas son amargas, las despedidas son tristes. Las despedidas son algo que no queremos nunca dejarla, tenerlas. Y sobre todo si es la despedida de un ser querido que está en un lecho de muerte, ¿verdad? O sea, había una tristeza en el corazón de estas tres mujeres. Orfa y Ruth amaban a Noemí. El hecho de que ellas decidieran salir de Moab, dejar Moab, para acompañar a Noemí hacia la tierra de Israel, ello denota, aparte de la costumbre, y ante la insistencia de Noemí de que se quedaran en casa de sus padres, de que se quedaran en su terreno, en su territorio, en su país, ellos demostraron ese amor por encima de las costumbres, ese amor por Noemí, porque vieron en Noemí una mujer sabia, una mujer fuerte, una mujer que podía haberse resignado, como dijimos ayer, a vivir una vida en un territorio, en un terreno hostil, un terreno donde una viuda sin sustento de unos hijos, pues no era de lo mejor. Iba a ser un tiempo de mucha dificultad. Entonces ellos vieron la necesidad de acompañarla también. Dice este versículo 14 que Orfa besó a su suegra. Y ahí muestra ese afecto, ese amor que estábamos hablando. Pero fíjese que ese amor no fue lo suficiente como para dejar atrás su nación, dejar atrás su tierra por seguir a Noemí. Y esto nos habla que muchas veces tenemos ese amor. Hay mucha gente, muchas personas que tenemos ese amor, ese afecto hacia Jesús, pero que no es el suficiente afecto, no es el suficiente amor como para dejar todo y seguir a Jesús. Encontramos en la Escritura, en la Biblia, una historia donde hay gente que tiene la intención de seguir a Jesús, pero nunca toman esa decisión firme, nunca se determinan a seguir a Jesús por no dejar sus posesiones. Tenemos la historia del joven rico en Mateo capítulo 19, del verso 22 en adelante. Mateo 19, verso 22 en adelante dice: oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. O sea, un joven rico, vino hacia Jesús y le dijo: Jesús, ¿qué he de hacer para tener la vida eterna? Jesús le dijo: pues cumple los mandamientos. Yo ya los cumplí ya desde joven, estoy cumpliendo los mandamientos. Entonces vemos que era un joven que conocía los principios de Dios, que vivía los principios de Dios. Pero cuando Jesús le dice: bueno, pues si ya los cumples, vende tus posesiones, dáselo a los pobres y sígueme. Y justamente este versículo 22 dice que él se entristeció, se fue triste porque eran muchas las posesiones que tenía.
Jesús continúa diciendo en el verso 23, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Se fue triste. Tenía muchas posesiones. Y aquí hay que aclarar algo. Que Dios no tiene problemas con las riquezas. Dios no tiene problema en que usted y yo seamos ricos. El problema es la motivación. El problema es dónde está nuestro corazón. Porque allá donde esté nuestro corazón dice la palabra que está nuestro tesoro. Entonces este hombre rico, este joven rico tenía muchas posesiones y su corazón estaba en las posesiones. Su corazón estaba en las riquezas. Y es por eso difícilmente que un rico, hablando en el sentido de poner su mirada, poner su corazón, poner su motivación en la riqueza y no verdaderamente en Cristo, poner su mirada en Jesús. Así como Orfa. Orfa vio lo que posiblemente le iba a esperar al seguir a esta mujer. Una tierra extranjera, viuda, sin sustento, y mejor fue mirar hacia atrás. Mejor es mirar a lo seguro, a volver quizá a la tierra de sus padres, a la casa de sus padres, pudiendo volver a casarse y tener una nueva vida y tener más posibilidades. Esta fue la decisión de Orfa. Pero encontramos que Ruth dice que se quedó con ella. Y es sumamente importante, interesante esta palabra, este verbo de quedarse. Porque este verbo es la palabra en hebreo davak, que significa pegar, abrazar, tiene una connotación de lealtad. Y esta misma palabra se utiliza para referirse al papel que el hombre tiene en el matrimonio. Es decir, esta palabra que Ruth dice que se quedó con ella, está hablando como que Ruth está tomando el papel del esposo que se compromete con Noemí. Escuche, no malinterprete. Está tomando el papel. Es una expresión, es una palabra en la cual significa de que Ruth está diciendo que se va a convertir en la protectora, se va a convertir en la proveedora de Noemí. Amén. Continuamos con el verso 15 que dice así. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. O sea, Noemí vuelve nuevamente a intentar convencer a que Ruth regresara a su familia, con su familia, que se quedara en su tierra. Por ello pone el ejemplo de su cuñada, dice, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Es posible, dicen los expertos en la palabra, los estudiosos, que Orfa hubiera, aunque sea temporalmente, hubiera adquirido la religión de su marido Kelión. Pero esta decisión hizo que al quedarse nuevamente en su tierra, en su nación, volvería nuevamente a la idolatría. Hay una curiosidad. Estudiando este pasaje encontré algo tremendamente curioso, que las tradiciones judías dicen así, cuando citan el libro de Ruth. Dice que la petición de Noemí de que volviese a Moab fue hecha 4 millas fuera de Moab. A unos 4 millas viene a ser como unos 6 kilómetros aproximadamente, 6 y pocos kilómetros, a las afueras de Moab. Orfa dice la curiosidad que estoy hablando de las tradiciones judías, dice que Orfa derramó 4 lágrimas, es decir, una lágrima por cada milla que ella caminó saliendo con Noemí y Ruth. Entonces que cuando consideró alejarse de su suegra Noemí, o sea, en el momento que ella dice que besó a su suegra y lloró, dice que derramó solamente 4 lágrimas. Y los rabinos añaden que en recompensa de esas 4 millas que caminó Noemí, Orfa tuvo 4 hijos. Y que de esos 4 hijos eran gigantes y uno de ellos era Goliat, el cual David venció.
en esa batalla contra los filisteos. Qué curioso, ¿verdad? Esa tradición que cada vez que se lee el libro de Ruth comentan los rabinos. Hay momentos, iglesia, donde tenemos que tomar decisiones radicales. Decisiones radicales en nuestras vidas. Hay preguntas, yo me hago preguntas acerca de esto. Y la pregunta que es, ¿hizo bien Noemí en dejar que sus nueras se regresaran, se quedaran en su tierra? ¿Podría haber hecho algo más Noemí? ¿Podría haber insistido en que la acompañaran para que pudieran conocer verdaderamente al Dios de Israel, sus costumbres, sus adoraciones? Podría haber hecho algo más. Pero eso también nos hace pensar que así nosotros, cuando tenemos a familiares, tenemos amigos, y yo sé que en su corazón y en el mío está en que ellos se conviertan, en que ellos vengan a la iglesia con nosotros, de que ellos se congreguen, de que ellos vengan a alabar al Señor. Pero cuanto más forzamos, estamos viendo que una de dos, o rechazan, o si aceptan no lo van a hacer con la motivación correcta. Siempre tenemos la esperanza de que, bueno, Dios obra y sabemos que Dios va a obrar y que Dios toque el corazón y que tenga un encuentro con Él y que esas vidas sean transformadas totalmente. Y Dios tiene el poder de hacerlo y hemos visto, hemos sido testigos muchas veces de lo que Dios ha sido capaz. Pero también vemos la otra parte de que cuando es alguien forzado a ir a que conozcan a Dios, a que vayan a una iglesia, muchas veces están yendo y son fieles, pero vemos que la motivación no es correcta, vemos que adoran sin adorar, vemos que cantan sin cantar, vemos que ofrendan sin ofrendar, y quiero que me entiendan en ese sentido, en que su motivación no está en conocer, en servir a Dios, en amar a Dios. Su motivación no está, quizás está por acompañar a una persona, por acompañar a su hermano, a su hermana, a un familiar, a su novio, a su novia, y quizás no siempre es así, pero cabe la posibilidad de que quizás esa decisión que ha tomado de, bueno, voy a ir por darle el gusto a la otra persona para que me vea que estoy yendo, vemos que la motivación no es la más correcta. Entonces vemos que tarde o temprano, y más pronto que no tarde, esa relación viene a ser una relación superflua y de corta duración. Tarde o temprano deja de asistir. Y esto nos tiene que hablar porque no hay una motivación correcta. Sabemos que Dios tiene el poder de hacerlo. Pero sabemos que mantener esa relación verdadera con Jesús no es por la gente. Siempre decimos, la salvación es individual, correcto. Y uno tiene que buscar su salvación. Uno no tiene que buscar la salvación de otro. Uno no tiene que buscar la salvación mirando a otra persona. Uno tiene que buscar la salvación y saber que la relación tiene que ser con el Dios verdadero, única y personal. No ir a una iglesia. No tener una relación con Dios simplemente para caerle bien, pues para que vea la otra persona de que, bueno, para darle el gusto. Aquí no se trata de darle el gusto, aquí se trata de la salvación. Aquí se trata de servir a Dios con todo el corazón. Por eso Jesús mismo dijo que los 10 mandamientos se resumen en 2. Y el primer mandamiento, el que engloba esos 4 mandamientos, los 4 primeros mandamientos, es de que amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Escuche, si no hay corazón, no hay fuerzas, no hay alma, no puede haber una relación correcta con el Señor. Amén. Así que hay decisiones radicales. Y aquellas personas que quieren acercarse a Dios tienen que tomar la decisión radical. O eres o no eres. ¿Por qué? Porque si no se va a ver realmente con qué motivación está. Va a ver que un día estoy pecando, un día me arrepiento, al día siguiente peco, y está flirteando con el pecado. Está caminando en esa cuerda floja del pecado. Vemos cómo cae, cómo se levanta, cómo cae, cómo se levanta. ¿Por qué? Porque su relación no se basa en un encuentro verdadero y genuino con Dios. Se basa en una intención, se basa en una motivación incorrecta. Así que
la decisión de Orfa y la decisión de Ruth, vemos aquí estos dos contrastes. El verso 16 dice: respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Poderoso este versículo, tiene tantas riquezas. A donde quiera que tú fueres, iré yo, le responde Ruth. Cuando Noemí le dice: mira, tu cuñada se acaba de ir, vete tú también. No, donde quiera que tú vayas, voy a ir yo también. Entonces, fíjese la decisión, como decíamos, una decisión radical. Esta decisión de Ruth conlleva dejar su tierra, dejar sus costumbres, dejar su familia, dejar su cultura. Quizás como esa decisión que usted tomó al dejar su país, a venir a esta nación. Tuvo que dejar su cultura, tuvo que dejar su familia, tuvo que dejar sus costumbres, tuvo que dejar su tierra, tuvo que dejar su familia, tuvo que dejar incluso sus hijos para venir a esta tierra. O sea, una decisión radical. Pero el tema, en el contexto que tenemos esta historia de Ruth, no solamente ella tuvo que dejar eso significa que tuvo que dejar toda su identidad atrás. Ya como diciendo a Noemí, no insista en que me quede. ¿Por qué? Porque yo he decidido ya no ser más moabita, ya he decidido no seguir más al dios de Moab, que es Quemos. Ahora yo he decidido continuar adelante, yo he decidido seguirte, yo he decidido estar contigo. Y a donde quiera que vivieres, viviré yo también. O sea, no le importa ni cómo ni dónde iba a vivir. Vuelvo a repetir, una viuda en Israel, en cualquier lugar, en aquellos tiempos bíblicos, no tenía ninguna seguridad social que la amparara. No tenía hijos que le sustentara, pero el compromiso que Noemí hizo cuando dijo: no te dejaré, esa palabra que hemos hablado antes es de el compromiso como si fuese un matrimonio, para que entendamos bien. Amén. Entonces, vemos que seguir a Jesús implica, como dijimos antes, una motivación correcta. En Lucas capítulo 9, verso 58, en el contexto donde Ruth está diciendo: donde quiera que vivieras, yo viviré, encontramos a Jesús diciendo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Esta es la respuesta a un hombre que vino diciéndole: Jesús, yo te voy a seguir, yo voy a ir contigo. Jesús le está diciendo: mira bien las consecuencias, porque tú ahora tienes comodidades, tú ahora tienes tu tierra, tienes tu familia, pero si decides seguirme a mí, quizás vas a pasar por tiempo de aflicción, tiempo de escasez, tiempo donde no vas a tener donde dormir, tiempo donde no vas a tener donde comer, ni qué comer. O sea, mide bien dónde te vas a meter. ¿Por qué? Las zorras tienen guaridas, pero yo no tengo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Entonces eso habla de una motivación correcta. De hecho, nos cuenta la historia, estos versículos, que tampoco le siguió ni el joven rico, ni este hombre. ¿Por qué? Porque la motivación era incorrecta. Ahora, aquí encontramos, en este versículo encontramos uno de los versículos más interesantes de todo el libro de Ruth. La frase que dice Ruth: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. O sea, Ruth estaba dispuesta a abandonar a los dioses, estaba dispuesta a abandonar a esos dioses con los que creció en Moab y aceptar al pueblo y al Dios de Israel. Sumamente importante: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Es decir, ese pueblo va a ser mi pueblo ahora. Ya no seré moabita. Quiero adoptar sus costumbres, quiero adoptar su idioma, quiero adoptar su comida, quiero adoptar su temperatura, quiero adoptar todo. Y además, no solamente su pueblo, sino a su Dios, al Dios de Israel. A partir de ahora va a ser también mi Dios. Entonces, yo quiero que usted entienda algo también, porque este versículo es sumamente importante. Amar a Dios es amar también al pueblo de Israel. Usted no puede decir: yo amo a Dios, pero no
amo al pueblo de Israel. Y eso es porque dentro de la iglesia, y cuando hablo de la iglesia, englobo la iglesia universal, la iglesia católica, la iglesia protestante, hay lo que se llama la doctrina del reemplazo. ¿Y qué es eso? No es otra cosa que la iglesia ha tomado el lugar de Israel en los planes, en las profecías y las bendiciones de Dios que tenía con Israel. Es decir, han sacado a Israel diciendo que Israel ya no es el pueblo de Dios, sino que ahora la iglesia es el pueblo de Dios. Y eso es lo que llaman la doctrina del reemplazo. Lo iniciaron los padres de la iglesia católica, rechazando al pueblo de Israel, basándose en que Jesús vino a buscar los suyos y los suyos no recibieron, basándose también en que los judíos entregaron a Jesús en la cruz y por eso Dios lo ha desechado. Pero la palabra es totalmente contraria, no nos dice eso. La palabra nos dice en Romanos capítulo 11, verso 1, dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y responde, en ninguna manera. Dios no ha desechado a su pueblo. Su pueblo es Israel, le guste o no le guste. Y es lamentable que dentro de la iglesia protestante evangélica, iglesias, pastores predican en contra de Israel. Eso es falta de conocimiento, falta de discernimiento, porque Dios es el Dios de Israel. Ahora, que dentro de su gracia y su misericordia nos ha incluido, como nos sigue diciendo en Romanos capítulo 11, verso 17 en adelante, nosotros dice que somos ramas injertadas. Mira que dice el versículo 17 en adelante. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no te sustentas tú a la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. Es decir, si unas ramas fueron desgajadas, y cuando hablan de ramas desgajadas, está hablando de Israel, y siendo olivo silvestre, ha sido injertado en lugar de ellas, o sea, ellos que es el olivo auténtico, el silvestre, fueron desgajadas fueron arrancadas esas ramas, y en lugar de esas ramas han injertado otras ramas, es decir, a la iglesia, te ha hecho partícipe de la rica savia, como dice aquí, no te jactes contra aquellos que fueron supuestamente desechados, desarraigados, fueron desgajados, como dice este versículo. No te jactes, porque recuerda que tú no eres el que sustenta al árbol, el árbol te sustenta a ti. Y continúa diciendo el verso 19, pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. O sea, a ti tampoco, que eres una rama injertada, no es una rama original. ¿Me estamos entendiendo? Ahora, sumamente importante, Ruth fue testigo de la calamidad, de la situación complicada, difícil, de la aflicción de Noemí. Recordemos que en 10 años perdió a su esposo y perdió a sus 2 hijos. Pero algo vio Ruth en Noemí. Vio que ella seguía adorando a Dios. Esta declaración de que tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Esto es una declaración y una decisión firme, determinada, que manifiesta el abandono total con el pasado. Y es algo que a nosotros nos cuesta muchísimo. Abandonar a los dioses moabitas con los que ella se crió. Abandonar y aceptar a Dios de Israel. Es una decisión firme, en la cual uno no puede volver atrás. La decisión que Ruth tomó y conoció al único Dios verdadero a través de Noemí, a través del amor de Noemí, la confianza que Noemí tenía en el Dios de Israel. En el momento que ella escuchó de que en Israel Dios había sido visitada, Dios visitó a Israel nuevamente y había traído provisión, ella rápidamente, no se lo pensó 2 veces,
tomó sus 4 cachivaches y se regresó nuevamente a Israel. ¿Por qué? Porque confiaba en Dios de Israel. Confiaba que aun siendo una viuda, Dios le iba a proveer allá en la tierra que fluye leche y miel. Entonces, eso fue lo que vio Ruth en la vida de Noemí. Una devoción, una dedicación, una adoración al Dios verdadero. Entonces, fíjese que Dios siempre se revela de esa manera a los hombres. Dios se revela en el amor. Dios se revela en que Dios ama a los pecadores. En Romanos 5:8 dice que Dios muestra su amor con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la mayor muestra de amor que podemos ver, la cruz del Calvario. Y Dios no espera que nosotros esperaba que nosotros fuésemos perfectos para entregar a su único Hijo, para darnos salvación, sino que aún sabiendo que nosotros éramos imperfectos, Dios envió a su Hijo. En Juan capítulo 13, versos 34 y 35 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y esto fue lo que vio Ruth en Noemí: el amor de Dios, la compasión, la devoción, la adoración al Dios verdadero. Y eso es lo que tenemos que demostrar nosotros, iglesia. Ese amor incondicional, ese amor verdadero, ese amor que no tiene límites. Manifestar el amor de Dios para con nuestro prójimo. No solamente para aquellos hermanos en Cristo, sino con el prójimo, demostrar el amor. ¿Para qué? Para que muchos, como Ruth, puedan ver reflejado a Dios en nuestras vidas. Esa es la manera que la gente va a llegar al Señor, en que vean algo diferente, en que vean un amor verdadero desinteresado, un amor que no espera nada a cambio, un amor que todo lo sufre, todo lo soporta. Amén. Gloria a Dios, lo vamos a dejar aquí. Mañana continuaremos con el versículo 17. ¡Wow! Tremenda, ¿verdad? Tremendo este libro, hermoso. Hermoso esta enseñanza, este libro tan pequeño pero que tiene tanta riqueza. Vamos a orar, iglesia, por la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, estamos en un tiempo, Señor, donde muchos conocerán de ti por tu amor. Y así como Ruth, que un día nosotros también tomamos esa decisión de dejar atrás esos dioses que adorábamos, el dios del alcohol, el de la droga, el de la fornicación, y tomamos la decisión firme de seguirte a ti, la decisión firme de amarte, la decisión firme de dejar todo nuestro pasado, dejar toda nuestra identidad, por tomar la identidad de Cristo, por tomar la identidad de un Hijo verdadero de Dios. Oh Padre de la Gloria, en el nombre de Jesús, oramos y declaramos, Señor, como dijo Ruth, que tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Hoy tomamos, Señor, ese ejemplo y amamos a tu pueblo amado Israel. Amamos y honramos a Jerusalén. Honramos y amamos a Sión. Y declaramos, Padre amado Señor, que tú escogiste a ese pueblo insignificante, Señor. Un pueblo insignificante, pero para mostrar tu gloria. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, hoy día, Señor, declaramos, Padre amado, que tú eres el Dios verdadero, que tu pueblo será nuestro pueblo, y tú, Señor, serás nuestro Dios, el único y verdadero Dios. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Llévanos, Señor, esta mañana a seguir meditando, a que podamos ser testimonios y ver reflejado, Señor, tu amor en nuestras vidas, para que muchos crean en el Dios verdadero. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Aleluya, amados. Gloria a Dios. Dios me lo bendiga grandemente en este día. Que tenga un día lleno de bendición, de sorpresas agradables. Que tenga un día donde Dios visite su casa, visite su vida de una manera sobrenatural. Declaro y profetizo un encuentro sobrenatural con el Espíritu Santo en este día. Dios te bendiga, te amamos, te bendecimos. Recibe un saludo de la pastora, de mi familia.
Shalom.